Entonces hemos visto las gomas. Hemos terminado con las gomas. Recuerden que la goma tragacanto tiene vaselina y tragacantina, y la calidad va a depender siempre de la concentración de va a depender un poco de la concentración de la vaselina. Cuanto más vaselina, mejor calidad. Y también los usos, y hemos visto que son similares a los de la goma arábica, ¿no? Especialmente por sus propiedades adhesivas. Por lo tanto, se utiliza como agente de suspensión, agente aglutinante, en píldoras y comprimidos. Bueno, dentro de las drogas con mucílagos vamos a hablar en realidad de 3 drogas. Vamos a hablar de las semillas de zaragatona, de las semillas de lino, y vamos a hablar de las semillas de membrillo. Entonces, dentro de las zaragatonas, vamos a ver que cuando hablamos de la zagaratona, nos referimos a las semillas de Plantago psyllium, que pertenece a la familia de las plantagináceas. Es decir, es una planta, como están viendo aquí en la imagen, de origen europeo, pero que pertenece a la familia del llantén, a la familia de las plantagináceas. Muy bien, ¿cuál es la composición química de estas semillas? Estas semillas contienen proteína, aceite insaturado y 10 a 15% de mucílago. Esa es la composición química de las semillas de zaragatona. ¿Qué usos tiene? Entonces, normalmente estas semillas se utilizan prácticamente como laxante mecánico no irritante, ¿no? Este es el uso que tiene. Ahora, este tipo de mucílago que se ha encontrado en las semillas de Plantago psyllium también se encuentra en Plantago major y Plantago lanceolata, es decir, en las semillas de llantén mayor y de llantén menor vamos a encontrar un mucílago muy similar, ¿no? Que también corresponde a la familia de las plantagináceas. Bien, ahora veremos el otro mucílago. Tenemos el lino, ¿no? A ver, antes de entrar, chicos, díganme, ¿para qué utilizamos las semillas de linolinaza? ¿Para qué utilizamos? Porque ustedes tempranito están, a veces los veo corriendo, llegando tomando su linaza tibiecita, con un poco de limón, etcétera, ¿no? ¿Por qué toman linaza en la mañana? ¿Por qué tomamos linaza? A ver, dígame. ¿Por qué toman linaza temprano? ¿No me pueden decir? ¿O no me están escuchando? A ver, voy a ver si no he puesto... No está, estoy con micrófono. ¿Por qué utilizamos? ¿Por qué tomamos linaza temprano? Los veo siempre tomando su linaza. ¿Por qué toman linaza? ¿Porque es agradable? ¿Solamente por eso? ¿Por qué más? ¿Mm? ¿Por qué tomamos linaza? Nadie no tiene una idea por qué. ¿Alguien toma linaza o nadie toma linaza en la facultad? En su curso. ¿Toman linaza o no? Doctora, ¿Sí? ¿Toma o no toma? Sí, a ver. ¿no sería para mejorar la salud digestiva o mejorar el colesterol en la sangre o ya sea por otras causas digestivas? Sí, está muy bien, Gabriela. Puede ser uno de los usos. Muy bien. Sí, Jocelyn, ¿quería decir algo? ¿No es para la diuresis? ¿Ayudaría con la diuresis, doctora? No mucho para diuresis. ¿Alguna otra actividad que me podría indicar? Ya, entonces vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver por qué que tiene la linaza. Cuando hablamos de las semillas de lino, nos referimos entonces a las semillas de lino. El nombre científico de linum es Linum usitatissimum.
de la familia de las lináceas, ¿no? Muy bien, ¿cuál es la composición química de la semilla? La semilla de lino, que nosotros la conocemos como linaza, tiene un 10% de mucílago ácido, tiene 25% de proteínas y tiene aceite insaturado de un 30 a un 40%. Fíjense, es energético, tiene proteínas, tiene aceites, y dentro de estos aceites insaturados tiene algunos omegas, que son muy buenos para el funcionamiento del colesterol, para bajar el nivel de los triglicéridos también, ¿no? Y tiene una pequeña cantidad de un heterócido cianogenético llamado lina marina, es decir, de este heterócido que hemos visto que por hidrólisis enzimática puede liberar ácido cianhídrico. Entonces, la linaza en sí es un nutriente, tiene muchas propiedades nutritivas, pero debido a la presencia del mucílago, entonces también sirve como un gastroprotector. Este mucílago, que es un heteropolisacárido que va a dar esa consistencia espesa, viscosa que da la linaza, entonces tiene esa propiedad de actuar también como gastroprotector. Y en sí la semilla de lino, aparte de esta propiedad, también se utiliza porque pues hemos indicado que tiene algunos omegas, tiene un aceite insaturado bastante rico, importante, porque tiene omegas que son ácidos grasos insaturados. ¿Ya? Bien, entonces, ¿para qué utilizamos la linaza? Utilizamos como laxante mecánico también, tiene una propiedad ligeramente laxante, es un gastroprotector, también se utiliza la harina de lino para la fabricación de cataplasmas, ¿no? Porque se prepara harina de lino y sirve como emulgente, como suavizante también para la piel, como emoliente de la piel, ¿no? Se puede utilizar por estas propiedades. Y como hemos indicado, en refresco se hace, incluso se hacen masitas, galletas con linaza, ¿no? Porque ayuda también a incrementar la fibra, porque el tegumento que tiene es rico en fibra. Eso también ayuda para la digestión, como bien decía una de sus compañeras. ¿Sí? Entonces, las semillas de lino muy utilizadas. Bueno, y finalmente tenemos las semillas de membrillo. El membrillo, ustedes saben que se cultiva en Cochabamba, especialmente en la zona de Vinto, en el Valle Bajo. Si ustedes ven esas semillas, pues de membrillo, si ustedes tocan, son como pegajosas, ¿no? Pegajosas, porque en el tegumento tienen justamente el mucílago. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del mucílago de membrillo, hablamos de las semillas de membrillo de Sidonia vulgaris, de la familia de las rosáceas, ¿no? Pertenece a la misma familia de las manzanas. Las semillas de manzana también tienen mucílago, pero el membrillo tiene mayor cantidad, en este caso entonces, de mucílago. Este tegumento de las semillas proporciona mucílago que puede ser utilizado en la industria farmacéutica y en la industria cosmetológica. ¿Cómo se obtiene este mucílago? Es muy sencillo. Se toman estas semillas del membrillo, semillas de membrillo, y se hace hervir con agua. El agua caliente va a ir extrayendo los mucílagos, formando una solución altamente coloidal, que cuando enfría, va a formar un gel transparente. Ese gel transparente se puede utilizar para mascarillas, ¿no? Se puede mezclar con algunos nutrientes para unas mascarillas en la piel, también para hacer un gel natural para el cabello, para niños, porque como no tiene alcohol, entonces se da un uso maravilloso, totalmente natural, ¿no? Entonces ese es el uso que tiene estas semillas de membrillo, que nosotros en nuestro país, por ejemplo, no le damos esa importancia, ¿no? En otros sí, utilizan esas semillitas que quedan, utilizan para poder obtener un mucílago natural, ¿no? Entonces, ¿para qué utilizamos? Especialmente para la preparación de geles, ¿ya? Muy bien. Entonces, hasta aquí nosotros
habríamos terminado el tema de gomas y mucílagos. Habríamos terminado el tema número 7. Miren, esta mañana, cuando yo daba la clase a sus compañeros del grupo 300, habíamos visto que corresponde al tema número 6, pero les mostré un video tan bonito, chicos, de la obtención de las pectinas, a partir de las cáscaras de los cítricos. Es una práctica que hicieron en unos estudiantes. Han obtenido pectinas del plátano, de la cáscara del plátano, han obtenido pectinas de los cítricos, pero una pectina de buena calidad, ¿no? No se olviden que las pectinas es también un heteropolisacárido, ¿no? Que se utiliza porque tiene unas propiedades antidiarreicas, especialmente para la industria de los jugos, que le va a dar viscosidad, también para las mermeladas, ¿no? Pero qué bonito, porque yo digo, me he puesto a pensar que pues, incluso podían hacer trabajos para la obtención de pectinas, comparar si hay más pectina en el plátano, si hay más pectina en la naranja, tantas ideas y tantas cosas que se podrían hacer, ya que las cáscaras se desechan, igualmente de los cítricos o de los plátanos, cuando podría ser una materia prima para la obtención pues, de pectinas. Les voy a mostrar el video y luego vamos a entrar a ver el tema número 8, porque me ha parecido muy bonito e interesante que ustedes puedan ver, ¿ya? Entonces, vemos eso y pasamos al tema número 8, que ya sería heterócidos antraquinónicos, que es lo que vamos a ver también en la práctica. Ya, voy a compartir entonces, aquí estábamos. Ya, comparto entonces, ¿ya? Comparto. Para el proceso de extracción de pectina se utilizaron 5 diferentes materias primas: cáscara de banano criollo, plátano colicero, naranja, plátano maduro y mandarina, utilizando el método de hidrólisis ácida, el cual consta del rompimiento de cadenas esterificadas por medio del ácido clorhídrico, a excepción de la cáscara de plátano colicero, el cual utiliza ácido cítrico para la extracción de pectina. Para el proceso de extracción se utilizó una relación 1:3 de gramos de cáscara de materia prima y agua. Se elimina la materia prima en mal estado, aquella que tenga presencia de contaminación microbiana o partes en descomposición de manera macroscópica. Se separa la cáscara de la pulpa de la materia prima. Se recomienda reducir el área superficial de contacto para facilitar las operaciones posteriores. Proceso en el cual las enzimas son inactivadas. Las materias primas son sumergidas en agua a temperatura entre 80 y 95 grados Celsius por entre 10 y 40 minutos en una proporción 1:3 de cáscara de materia prima y agua.
Las cáscaras de materia prima son sometidas a un proceso de hidrólisis ácida a una temperatura entre 80 y 95 grados Celsius por entre 60 y 80 minutos, añadiendo ácido cítrico para la cáscara de plátano colicero y ácido clorhídrico para el resto de cáscaras de materia prima, con el fin de obtener un pH entre 1.5 y 2. Se realiza para separar el material sólido, es decir, las cáscaras de materia prima, del agua acidulada, una vez terminado el proceso de hidrólisis. Se realiza para separar el material insoluble a una velocidad de entre 4.000 y 4.500 revoluciones por minuto por entre 15 y 25 minutos. El etanol es usado para precipitar las pectinas, dado su insolubilidad en él. La operación consiste en añadir etanol concentrado al 96% peso-volumen. Este proceso solo es realizado para las pectinas de las cáscaras de plátano colicero, mandarina y plátano maduro, y consiste en añadir etanol a las pectinas entre 3 y 7 veces, y se realiza para eliminar impurezas y mejorar el aspecto físico. Se realiza una segunda centrifugación para solamente las pectinas de las cáscaras de banano criollo verde y plátano maduro, con el fin de separar la pectina del etanol después de la precipitación. Se filtra el etanol separándolo de la pectina para que ésta pueda pasar al proceso de secado. La pectina de las cáscaras de banano criollo verde, plátano colicero, naranja, plátano maduro y mandarina son pasadas por una corriente de aire entre 40 y 60 grados Celsius por entre 6 y 12 horas. Por último, se realiza el proceso de trituración, el cual sirve para unificar el tamaño de partícula de las pectinas de banano criollo, plátano colicero, naranja, plátano maduro y mandarina y mejorar su aspecto. Han visto, ¿no? Qué interesante cómo ellos utilizan. Y yo digo, esas son ideas que uno obtiene, por ejemplo, para poder hacer otras actividades, poder ver, dar un uso, como decía, un valor agregado, ¿no? A esos productos que nosotros desechamos. Mira cómo se puede utilizar para poder obtener las pectinas. Por ejemplo, qué interesante, entonces me pareció a mí, porque ustedes, les decía esta mañana también a sus compañeros, que tienen que formarse con la idea de innovación, de ser emprendedores, innovadores y tantas cosas que se pueden hacer, ¿no? Tenemos que ir diversificando el campo de acción profesional, ¿no? Eso es bien importante. Entonces, todos esos videos nos ayudan un poco a abrir nuestra mente y decir, pero podemos nosotros también hacer esto. Por lo menos haré un trabajo de investigación, a ver cómo resulta. Puedo comparar si hay más pectina en el plátano, si hay más pectina en la naranja. Entonces, cosas muy interesantes que se pueden hacer, ¿no es cierto? Bueno, eso quería compartir con ustedes esto, ya para terminar entonces estos dos temas 6 y 7. Ahora vamos a continuar con el tema de las antraquinonas. Es un tema que ya con la mañana vamos a ver en la práctica, mañana vamos a avanzar solo teoría en la práctica. Les voy a ir explicando el tema de los heterócitos antraquinones. Ya en la práctica hemos visto un poco lo que son los heterócitos, ¿no? Entonces, en este tema vamos a hablar de los heterócitos en general, primero quinonas, antraquinonas, y luego veremos los heterócitos de antraquinonas.
El tema número 8, de acuerdo a nuestro plan global, se llama quinonas, antraquinonas y los heterócidos de antraquinonas. ¿Okay? Muy bien, entonces vamos a definir primero qué son las quinonas, qué son las antraquinonas, etcétera. Vamos a indicar entonces que las quinonas son compuestos oxigenados. Estas quinonas, si ustedes recuerdan en el tema de elementos de fitoquímica, se van a sintetizar normalmente a partir de la acetilcoenzima A, ¿no? A partir del poliacetato. Entonces, las quinonas son compuestos oxigenados que derivan de la oxidación de compuestos aromáticos. Tenemos 3 grupos de quinonas: benzoquinonas, naftoquinonas y antraquinonas. El grupo más importante son las antraquinonas, ¿ya? Bueno, hablaremos un poco de las benzoquinonas. Las benzoquinonas se las he encontrado de manera frecuente en vegetales superiores y en hongos, las naftoquinonas poco frecuentes en hongos, y el grupo más abundante son las antraquinonas, ¿ya? Se las considera como, a las antraquinonas se considera como compuestos derivados del antraceno. Aquí tenemos entonces a las naftoquinonas. Esta es la estructura de las naftoquinonas. Miren, aquí tenemos naftoquinonas, que son, hemos indicado, compuestos oxigenados, aromáticos y oxigenados. Aquí tenemos 1,4, entonces 1,4 naftoquinona y aquí 1,2 naftoquinona. Estas naftoquinonas vamos a ver que se han encontrado en muchas especies del África, ¿ya? Estas naftoquinonas inicialmente se utilizaban para la lepra. También estas naftoquinonas se han estudiado por sus propiedades antifúngicas y antibacterianas, ¿no? Entonces, eso es importante. Como ejemplo de drogas que contienen naftoquinonas, tenemos, por ejemplo, a las hojas de jena, gene o jena. Se refieren a las hojas desecadas, de la Ausonia inermis de la familia de las Literaceae. Contiene la ausona, hidroxinaftoquinona, cumarinas y enatanino, ¿ya? ¿Para qué se utilizan estas hojas de hena? Se utilizaban como un colorante para teñir la lana y el cabello, ¿no? Entonces hay jena, ¿sabes que me he teñido con jena? ¿No? Esta jena se obtiene, es un producto natural que se obtiene de las hojas de la Ausonia inermis, ¿ya? Los litospermos se refiere a las semillas del litospermum de la familia de las boragináceas. Estos litospermos contienen ciconina, que es un derivado naftoquinónico y un cianoglucósido. También contiene ácido cafeico y ácido clorogénico, que ya corresponde un poco a los compuestos aromáticos, ¿ya? ¿Para qué se ha usado estos litospermos? Se ha utilizado para las quemaduras y también para las heridas y úlceras, y por supuesto por sus propiedades también antibacterianas y antifúngicas, ¿no? Son ejemplos entonces de drogas con naftoquinonas. Bueno, también tenemos la raíz de ancusa. La raíz de ancusa, seguimos con drogas que contienen naftoquinonas. Dentro de la raíz de ancusa tenemos la raíz desecada de Alcana tinctoria de la familia Boraginácea. La composición tiene alcanano, alcanina y ciconina. ¿Para qué se utiliza? También un colorante para aceites y grasas. Normalmente estos compuestos, entonces, como han podido ver, se utilizan también como colorantes, ¿no? Estos que contienen alcanano, ciconina, etcétera, se utilizan como colorantes, en este caso para aceites y grasas, ¿ya? Bueno, eso sería respecto a las naftoquinonas. Y ya entrando al tema que es de más interés para nosotros, vamos a hablar de las antraquinonas y sus heterócidos. Vamos a ver qué hora es, si estamos bien. Hablaremos de las antraquinonas y sus heterócidos. ¿Qué son entonces los heterócidos? Si ustedes recuerdan también, en el tema 5 de elementos fitoquímicos, habíamos indicado que hay un grupo muy importante que se llama heterócidos, que normalmente pueden tener glucosa, rhamnosa u otros azúcares como parte de su composición. Todo
todos los heterócidos van a tener un componente azucarado y un componente no azucarado. El que va a determinar el nombre del heterócido es el componente no azucarado, ¿ya? Entonces, los heterócidos van a estar formados, atiendan, por azúcares, ¿ya? Por azúcares y en este caso por derivados del antraceno. Aquí un poquito quería explicarles lo siguiente. Entonces van a, en la parte de los azúcares y voy a anotar, voy a salir de aquí un segundito, chicos. Y voy a, para explicar esta parte, antes de entrar a esto, acá, vamos a hacer. Ya, entonces, aquí voy a anotar, ¿ya? Entonces, los heterócidos están formados, vamos a bajar un poquito, ¿ya? Por un componente, aquí arriba voy a poner azúcar, ¿ya? Por un azúcar que se conoce como glicona, ¿ya? Y están formados por otro componente que es el componente no azúcar, el componente no azucarado, no azúcar, que se conoce como aglicona o genina, ¿ya? Aglicona o genina. Entonces, el componente conocido como aglicona o genina. Ya, como aglicona o genina. Entonces, un heterócido. Ahora, ¿cómo se unen? ¿Cómo se une el azúcar con la glicona? ¿Ya? El azúcar con la glicona, aquí voy a insertar unas lineecitas para que quede más claro dónde estamos. Ay, formas. ¿Ya? Lo voy a poner ahí. ¿Qué color? Pues me da algún, debería tener un colorcito que no me está dando el color. Ya. Y aquí, entonces azúcar. Ahora, todo heteros tiene azúcar, que se conoce como glicona, no azúcar como glicona. ¿Cómo se une el azúcar con el componente no azucarado? Lo puede hacer a través del oxígeno, ¿ya? A través del oxígeno, o por un enlace carbono-carbono, ¿ya? Entonces, ¿cómo se une el azúcar con el componente no azucarado, que se denomina gliconogenina, por un oxígeno o por un enlace carbono-carbono? ¿Ya? Muy bien, ahora, con esto recién vamos a pasar a entender esta otra parte, ¿ya? Entonces, ¿dónde estábamos? Acá. Bien, entonces, en este caso, miren, las antraquinonas van a estar formadas por azúcares, que puede ser glucosa u otro azúcar, y la genina son los derivados del antraceno. El componente no azucarado, la genina o glicona, son derivados del antraceno. Recuerden que cómo se une este heterócido a través de un oxígeno. Si se une a través de un oxígeno se denomina O heterócido. Y si se une a través de un enlace carbono-carbono, se denomina C heterócido, ¿ya? En este caso tenemos azúcares y la genina serían compuestos derivados del antraceno. ¿Cuáles son estos compuestos derivados del antraceno? Estos compuestos son antraquinonas, antronas, oxantronas, diantronas o pueden ser antranoles. Todos son derivados del antraceno, ¿ya? Entonces, a este grupo de heterócidos se los conoce como heterócidos antraquinónicos, ¿ya? Se conoce como heterócidos antraquinónicos porque tienen azúcares y derivados del antraceno. La unión, repito, entre el azúcar y el derivado del antraceno puede ser a través de un oxígeno
o puede ser por un enlace carbono-carbono. Muy bien, ahora vamos a ver la estructura básica. Aquí tenemos la estructura básica entonces de un derivado del antraceno. Aquí estamos viendo que tenemos dos grupos carbonilo y cómo es la numeración. Muy importante, chicos, la numeración, ¿ya? Para que podamos entender luego la estructura. Tenemos aquí, comenzamos, carbón 1, 2, 3, 4. Vamos al otro anillo aromático, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Todos los de centro se denominan 9 y 10. Aquí tenemos entonces 9 y 10 ceto, ¿no? Dos grupos carbonilo. Esta es la estructura básica de la antraquinona propiamente dicha, ¿no? Aquí tenemos la antraquinona. Luego tenemos la antrona que tiene un solo grupo carbonilo. La antraquinona tiene dos grupos carbonilo. La antrona tiene un solo grupo carbonilo. En este caso, el antranol tiene un grupo oxidrilo. No se olviden que ambos pueden interconvertirse. ¿Qué sucede cuando el antranol se oxida? Se convierte en un compuesto cetónico. Y cuando se reduce, se va a formar en un oxidrilo. Entonces, la antrona y el antranol pueden interconvertirse. Luego tenemos la dihidroantrona y también tenemos lo que hemos llamado la diantrona. La diantrona resulta de la unión de dos antronas, ¿ya? Que vamos a ver, les voy a mostrar simplemente para que entiendan dónde están, aquí, ¿no? Entonces, aquí tenemos una diantrona. Las diantronas resultan de la unión de dos antronas por un enlace carbono-carbono, ¿ya? Pero solamente son dos antronas que se están uniendo, que luego vamos a explicar con más detalle en qué consisten las antronas. Vamos a ver qué enlace es. Luego ya les voy a preguntar esa parte. Bueno, entonces, hasta aquí todo claro, ¿verdad? Normalmente estas moléculas se van a encontrar, ¿sí? Los grupos, los anillos, van a tener grupos oxidrilo, ¿ya? Van a tener grupos oxidrilo que les va a servir precisamente para unirse a los azúcares. Entonces, estas moléculas se van a encontrar como, en realidad, como hidroxifenoles, ¿ya? Porque son, como van a tener anillos aromáticos unidos al oxidrilo, se van a encontrar como hidroxifenoles, ¿ya? Muy bien, seguimos hablando de las queninas. Entonces, ¿cuáles son estas, las variedades que puede haber de las antraquinonas primero? ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a ver. Las antraquinonas pueden ser dihidroxifenoles, como el crisofanol, tridroxifenoles, como la emodina, tetrahidroxifenoles, como el ácido carmínico, o pueden tener también grupos metilo, como los hidroximetilos, o pueden tener grupos carboxilo, ¿ya? Y vamos a ver las estructuras básicas de las antraquinonas, que es el grupo más abundante. Aquí tenemos, miren, dihidroxifenoles, ¿no? Dihidroxifenoles, tienen dos grupos oxidrilo, dihidroxifenoles, y pueden tener grupos metilo. Esta molécula se denomina crisofanol, una antraquinona denominada crisofanol. Luego tenemos la aloemodina, que es un dihidroxifenol, pero en el carbón 1, 2, 3 tiene un hidroximetilo, ¿no? Entonces se va a llamar aloemodina. La hemodina es un trihidroxifenol, 1, 2, 3 grupos oxidrilo. Entonces tenemos trihidroxifenol y tiene un metilo, y entonces la vamos a denominar hemodina. Luego tenemos reina, que es un dihidroxifenol, y en el carbón 3 tiene un carboxilo. Entonces se va a denominar reina, ¿ya? Fisión, tenemos 1, 2 hidroximetilos, y el tercer hidroximetilo va a ser un derivado de hemodina, se va a encontrar entonces unido a un metilo, ¿ya? Se va a encontrar unido a un metilo.
Entonces aquí tenemos un metilo y tenemos en el carbón 1, 2, 3, 4, 5, el carbón 6, tenemos otro metilo. Entonces tenemos dos grupos metilo y se llama fisión. Fíjense, todas son antraquinonas porque tienen los dos grupos carbonilo, ¿no es cierto? Entonces, todas estas son variantes que se pueden encontrar de las antraquinonas. ¿Sí? De las antraquinonas. Bien, entonces, esto ya habíamos visto. Dentro de las antraquinonas tenemos una variedad de antraquinonas: crisofanol, aloemodina, hemodina, reina, tenemos fisión, etcétera, los diferentes tipos de antraquinonas. Luego, vamos a ver entonces, antronas y antranoles son isómeros, como ya hemos visto, pueden interconvertirse. Normalmente estas antronas y también las antraquinonas en general son pigmentos, ¿ya? Entonces las antronas normalmente son de un color amarillo pálido, no fluorescente y son insolubles en álcalis, ¿ya? Las antronas. Los antranoles, amarillo, pardo, son fluorescentes y solubles en álcalis, es decir, cuando hagamos, por ejemplo, una cromatografía, podemos poner con luz UV y van a fluorecer donde se encuentre la mancha o donde ha migrado, por ejemplo, el antranol. Cuando hablo de antronas y antranoles, me refiero entonces a esta estructura, antrona y antranol. Estos dos se caracterizan, ya vamos a ver, porque tienen una actividad laxante bastante fuerte, ¿ya? Bien, son entonces las variedades de antranoles y antronas. Las oxantronas es un producto intermedio entre antraquinonas y antranoles, y vamos a ver las diantronas. Ahora sí vamos a explicar que son derivados de dos moléculas de antronas como productos de una oxidación suave. Entonces, dos moléculas de antraquinonas se van a unir para formar las diantronas. Estas diantronas pueden ser homodiantronas si tienen el mismo tipo de antrona, o pueden ser heterodiantronas si están formadas por diferentes tipos de antronas. ¿Cuál sería qué carbones estarían uniendo, qué número de carbón entre una unidad de antrona y la otra unidad de antrona? Aquí, por ejemplo, tenemos dos crisofanol que se han unido, ¿no? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿No es cierto? Aquí tendríamos 10. El otro anillo se va a numerar como prima, 1 prima, 2 prima, etc. Entonces, ¿qué tipo de enlace entre qué número de carbones se estuviera uniendo una unidad de crisofanol con otra unidad de crisofanol? ¿Cuánto sería, chicos? ¿Cuál sería? El carbono 10 con la 10 prima. Muy bien, 10 prima, perfecto. Miren por qué. Aquí contamos. Es 1 prima, 2 prima, 3 prima, 4 prima, 5 prima, 6, 7, 8, 9, 10 prima. Entonces sería un enlace 10, 10 prima, ¿no? Un enlace 10, 10 prima. Muy bien, ¿ya? Entonces podemos tener crisofanol diantrona, aloemodina diantrona, cenidina A está formada por 12 reinas, miren, 12 tiene sus carboxilos, eso vamos a ver cuando hagamos electroforesis o no cromatografía en la práctica. La palmidina A es una heterodiantrona, donde tenemos aquí aloemodina con hemodina, y tenemos la palmidina B, que sería crisofanol con aloehemodina, ¿no? Fíjense, por un enlace, como viene con su compañera, 10, 10 prima, ¿ya? 10, 10 prima. Estos son ejemplos, entonces, de las diantronas, ¿no? En inglés se dice biantrona, en español decimos diantrona. Resulta de la unión de dos antronas, ¿ok? Bien, hasta ahí entonces, vamos a quedar hasta ahí. Ahora,
algo importante, estos grupos oxidrilo, chicos, les va a servir para unirse a los azúcares y dar lugar a los denominados heteróxidos o glucósidos. Se conoce como heteróxidos o también glucósidos. ¿Bien? Perfecto. Hasta aquí veríamos el día de hoy. Preguntas, por favor, dudas, preguntas. Bien, entonces mañana